Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Academia del Oro. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo como invitados a una pareja hermosísima que admiro, quiero y respeto muchísimo. Ellos son Ana y Sebastián de Camino Financiero, quienes van a sacar un espacio en su apretada agenda para poder estar con nosotros. Ellos son personas que desde hace varios años emprendieron el camino de educar a las personas a partir de las redes sociales, con cursos y con una plataforma bien interesante que es Camino Financiero, y que han vivido durante varios años como nómadas digitales en diferentes partes del mundo y que hace algunos meses decidieron establecerse en Chile. Así que vamos a aprovechar que se encuentran en este país para conversar con ellos y para hablar de temas bien interesantes. Primero quiero saber cómo fue la experiencia de vivir como nómadas digitales y por qué decidieron radicarse ahora en Chile. Y por supuesto que vamos a hablar con ellos sobre ETFs, sobre inversión, sobre lo que está pasando en el mundo entero. Así que acompáñenme en esta entrevista especial. Pues bienvenidos Ana y Sebastián, qué placer tenerlos acá en la Academia del Oro. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias, muy contento también de estar por aquí. Ya llevamos un tiempito aquí en Chile recién, así que felices de poder acompañarte a ti. Sí, gracias. Y yo celebré mucho porque ustedes saben que los sigo desde hace tiempo, ustedes son un referente muy importante para mí. Y cuando escuché la noticia, vi particularmente tu historia en donde anunciabas que decidían establecerse durante un tiempo acá en Chile, lo celebré, creo que fue ahí, le mandé algún mensajito, no sé, alguna notica tuve que haberles mandado, y lo celebré, pero me gustaría saber un poco qué fue lo que ocurrió. Ustedes de alguna manera son una especie, o eran una especie de nómadas digitales, ¿no? Se mantenían geográficamente inestables, esa palabra me gusta, y decidieron establecerse en Chile. ¿Por qué llegaron a esa decisión? Bueno, yo insistí, le insistí a Sebastián de que quería establecerme en alguna parte, porque igual habíamos vivido todo el tema del nomadismo digital, de ir cambiando de lugar en lugar, y en algún momento, o sea, al principio era maravilloso y absolutamente somos muy afortunados de haber podido vivir eso, pero ya uno, como yo soy una persona muy rutinaria, yo necesito como mi escritorio, mi gimnasio, mi no sé qué, dormir en mi cama. Entonces, como ya necesitábamos establecernos en alguna parte, y bueno, le dije a Sebastián, ¿por qué no vamos a Chile? Que ahí nos tratan bien. Y Acá los queremos mucho. Pero es curioso porque en verdad yo que soy el chileno, en verdad ella era la insistente en vamos a Chile, vamos a Chile, vamos a Chile. Pero sí, en verdad como que el tema de estar dando vueltas constantemente, que si bien es un lujo y un placer haberlo hecho, sí que hay un minuto donde ya uno empieza a cansarse de estar cambiando de lugar constantemente, de no tener tu espacio para trabajar un poco más tranquilo. Entonces de repente se te empieza como a acumular el trabajo y las cosas, entonces como que ahí ya se complica un poco todo. Entonces era como ya, paremos un poco, establezcámonos en alguna parte, quedémonos un ratito parados y ya después vemos qué hacemos. Ok, a pesar de que en ese momento ya se establecieron en Chile, o por lo menos eso es lo que tienen en planes, ¿verdad? Ustedes son los primeros invitados de Academia del Oro que han vivido la experiencia de ser unos nómadas digitales, de no tener una oficina y esa foto típica que te venden de poder estar en la playa con el computador aquí encima de los piecitos trabajando desde allí. ¿Qué tan real es esa vida? ¿Qué tan real es ser un nómada digital? Cuéntenos un poco de su experiencia, por favor. o sea, realmente sí que es real, si uno genera ingresos online, puede trabajar desde donde quiera y desde la playa. Realmente yo creo que trabajar desde la playa literalmente es un poco más para la foto, que realmente a mí me refleja el sol y es como muy incómodo. Entonces, personalmente no es para la foto solamente. Y bueno, también la vida es más simple en estos países en los que nosotros hemos estado en el sudeste asiático, como es todo muy fácil, te subes a la moto, vas con sandalias y ya está, no necesitas nada más, entonces es todo muy simple. También trabajas muchísimo, pero al final del día pues puedes ver un atardecer muy bonito. Entonces, igual al final no es que no trabajes, estás trabajando en un lugar muy bonito, pero sí que a lo mejor hay cosas que se idealizan más de lo que uno cree. Sí, yo creo que todo, como todo en general tiene sus pros y sus contras. Exacto. Tiene cosas muy geniales como eso, como de repente son las 6 de la tarde, yo cierro todo, me voy a la playa y disfruto el resto del día, o de repente poder cortar en lugar de irme a almorzar a un café. No sé, yo personalmente que me gusta hacer snorkel, me iba a hacer snorkel a la playa, o sea, en un horario de almuerzo, que es como algo igual que te vuela un poco la cabeza. Entonces, esas cosas son increíbles de poder hacerlas, pero después también hay temas como de uno de repente cuando se va cambiando de países pierde a los amigos, por ejemplo, que vais creando, entonces generar lazos afectivos, digamos, con gente es súper difícil
porque también la otra gente también se está moviendo, tú también te estás moviendo, entonces se pierden ciertas cosas que uno empieza como a echar de menos con el tiempo igual. Háblame un poco de la dificultad de generar ingresos. Ujú. Tal vez uno establecido en un solo punto podría generar esas relaciones, cliente, proveedor, etcétera, etcétera, que son más estables, pero estarse moviendo, ¿qué tan complicado se les hacía cada vez que se movían de país para mantener los ingresos? Generalmente hay como yo me acuerdo como que hay típico, como una especie de impacto inicial que mientras uno se está moviendo, empieza a encontrar quizá un cowork, empieza a encontrar también un café donde trabajar o se empieza como a sentar. Hay un par de días, hay como un lapso donde es súper difícil como eso, ese día de transición, ese par de días de transición entre el viaje, por supuesto. Y ya después como que una vez cuando uno se empieza a acomodar, ya como que ya, las cosas empiezan a andar de nuevo, pero como que hay que prepararse, hay que dejar como trabajo hecho, entonces como que hay que ser súper planificado como para poder llevar una vida como de nómada digital. Sí. También el tema del horario, por ejemplo, Tailandia, Chile, eran como 12 horas, creo, si no me equivoco. Entonces acabamos a lo mejor alguna charla o lo que sea a la 1 de la mañana y nos estábamos ahí con unas ojeras tremendas. Entonces las cosas eran difíciles, también algunos eventos presenciales que se hacen a lo mejor aquí en Chile, que es donde tenemos la mayor parte de nuestra audiencia, pues claro, no podíamos atender, entonces eso igual como que nos daba un poco de, pero bueno, pues al final es una cosa por la otra. Bueno, Ana, tú dijiste que eres una persona que te gustan las rutinas, ¿no? Ujú. Que te gustan las rutinas. ¿Cómo impactaba en ti estar cambiando a un nuevo país o a una nueva ciudad? ¿Cómo hacías para mantener la disciplina de trabajar? Es difícil, yo creo que es lo más difícil de ser nómada o trabajar online o ser tu propio jefe en general, como tener esa disciplina de me pongo a las 9 y da igual si tengo sueño, da igual si lo que sea. Eso creo que es el desafío más grande, entonces uno tiene que ser muy disciplinado porque no tienes un jefe que te dice, no, hoy a las 8 una reunión. Entonces eso hay que ser bastante estricto con uno mismo. También está la parte de que uno llega al extremo de exigirse demasiado, como que te autoexiges demasiado, entonces sientes que si estás en la playa estás perdiendo el tiempo, no estás produciendo. Entonces uno también cae ahí, pero por suerte tengo a Sebastián, que él es como la otra contraparte que dice, mira, no pasa nada, hemos hecho esto, esto y esto. Y yo, sí, es verdad, se me olvidaba. Sí, yo creo que en ese sentido está bueno estar como que estemos los dos juntos porque cada uno tiene como un lado distinto. Yo como que parece en ese sentido como que soy un poco el medio estructurado de decir, mira, hicimos esto, no hay que preocuparse, el resto vamos a seguir avanzando, como guardar la calma. Y Ana es como de las personas de que mantiene una disciplina, es mucho más disciplinada que yo, mantiene una estructura mucho mejor que yo. Entonces como que si tiene que hacer cosas, va, las hace y como que en ese sentido para mí es súper yo creo que para mí lo más difícil es mantener la disciplina. Es como, vale, tengo mi estructura de trabajo, me levanto todos los días a tal hora, como que para eso soy medio desordenado, entonces tenerla a ella para mí es espectacular, porque al final es la única manera en la que efectivamente me pueda sentar a trabajar todos los días a la misma hora. Ustedes son una pareja lindísima y me encanta porque se complementan muy bien. Ujú. No es el caso para la gran mayoría de las parejas en el mundo. De eso ese es un fenómeno bastante particular el de ustedes. ¿Cómo han logrado superar las diferencias de opinión? Mm. Porque aparte de ser pareja, también son socios Ujú. en camino financiero, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso? ¿Hasta qué punto está el trabajo y en dónde comienza la relación privada del hogar? Complicado. Complicada línea, como, es que en general, como sobre todo cuando uno trabaja y vive junto, es todo junto, digamos, es como muy delgada la línea entre que separa el trabajo de tu vida personal. Entonces al principio como que todo se empieza a entremezclar hasta que uno dice, bueno, vamos a separarlo, vamos a crear esta línea, aunque sea ficticia, como de, en estos lugares no podemos hablar de trabajo, mientras estemos comiendo no podemos hablar de trabajo, mientras estemos cocinando, no sé, como ciertos espacios que uno se da como para que efectivamente ahí no se hable de trabajo. Pero eso dura poco. O sea, Una semana duró. ese dibujar la línea como que al final termina durando como una semana, quizá un poquito más, y después se vuelve a mezclar todo. Y bueno, hay que tratar de ir superando eso como poco a poco, pero es imposible que no se mezcle todo, porque igual al final tu trabajo, sobre todo cuando la gente que tiene emprendimiento y eso, es más aún, digamos, es más intenso el porcentaje de tu tiempo que le dedicas a tu trabajo. Entonces no es como un trabajo de 9 a 6 o de 8 a 7 o lo que sea, sino que esto es tu forma de vida, digamos. Entonces, Mm. está involucrado en absolutamente todo y también con tu pareja. Pero yo creo que ahora lo llevamos mejor. Al principio igual como además era todo información nueva, cosas nuevas. Me acuerdo cuando Sebastián descubrió pues todo el mundo de las criptomonedas, estaba criptomonedas aquí, criptomonedas allá, a las 12 de la noche en la cama. ¡Ay, has visto esta criptomoneda! No sé qué. Y yo, cállate.
Entonces ahora como ya nos hemos relajado en todo en general, como tenemos todo más por la mano, entonces estamos más tranquilos también, seguros de nosotros mismos, no sé, no tenemos esa presión a lo mejor de, pues en ese sentido, generar ingresos o no sé, como que estamos ya más relajados en todo y también cada uno tiene sus hobbies, estamos establecidos, como que yo creo que ya lo hemos suavizado y no necesitamos como, vale, ahora hablo de trabajo, ahora no, Mm. ya no nos hace falta, como de repente si se nos ocurre algo, vale, pero ya no pasa esto de a las 12 de la noche. Te estoy hablando de criptomonedas. Los veo muy maduros y eso me encanta, realmente me encanta. ¿Cuántos países llegaron a visitar? ¿Tienen la cuenta? No, yo diría que cerca de 30, no, yo creo que más, cerca de unos 40 y algo, casi 50, por ahí, en total. Pero una vez hicimos la cuenta sobre todo lo de los vuelos, y Sí. como que en un año habíamos tomado 70 vuelos. Ujú. Y como que está bueno y siempre como con esa forma de verlo, digamos, de que súper agradecidos de haberlo podido hacer, Sí, pero agota, es cansador. agotan muchísimo. Sí. Así es. Les pregunto el tema de los países, porque ustedes que están involucrados en el mundo de las finanzas personales, de los ETF, de las criptomonedas, probablemente tienen una capacidad especial de detectar las diferencias en las economías o en las formas como se perciben las finanzas o cómo se maneja el dinero entre un país y otro. Ujú. Quiero que diferenciemos a Latinoamérica del resto del mundo. ¿Ustedes pudieron identificar diferencias sustanciales entre los países del resto del mundo en el manejo de las finanzas personales con respecto a Latinoamérica? Pues no sé si las finanzas, pero como el uso del dinero, por ejemplo, es los sistemas financieros, siento que en Latinoamérica, aunque algunos podrían pensar otra cosa, aquí está mucho más avanzado el sistema de pagos, por ejemplo, las transferencias instantáneas. En Asia, por ejemplo, era todo como dinero en efectivo. Y en Europa hay una mezcla entre dinero en efectivo, que yo pienso que es bueno, a pesar de que esto es un poco polémico. Las transferencias, por ejemplo, tardan días, algo que aquí esto es insólito. Días. Días. Insólito, no te lo puedo creer. Mm. De hecho, han salido como métodos de pago para agilizar el tema de las transferencias porque tardan mucho, algo que haga como el método instantáneo, ¿no? Entonces, aquí es, vamos, una maravilla todo el sistema, no sé cómo está la red, también burocrática, pero eso es otro tema. Como el sistema financiero de lo rápido que es, aquí es increíble. ¿Y cómo estaría afectando en ese momento el lado asiático? Son preguntas que me interesan mucho para entender un poco la economía global. ¿Cómo estaría afectando en ese momento las medidas que comenzó a tomar Estados Unidos con respecto a los aranceles para la parte de Asia? Mm. ¿Cómo afecta desde tu punto de vista, Yo Sebastián? creo que yo creo que prácticamente ahora terminó casi que siendo un beneficio como sobre todo para los chinos, como que en algún minuto, bueno, sobre todo también por la cantidad de exportación que tienen directamente desde Asia, como que se pensaba de que le iba a generar un impacto mucho mayor el tema de los aranceles a China, pero efectivamente digamos, el pedazo de la tarta que exportan directamente a Estados Unidos no es tan grande como se piensa. Entonces, al final, el impacto que tiene en la economía china no es tan dramático. Yo creo que el impacto es más negativo para los mismos ciudadanos norteamericanos que para los chinos en sí mismos. Entonces, como que es un arma, yo creo que mal utilizada, digamos, el tema de aranceles. Ay, Dios mío, interesante eso de mal utilizado. ¿Y cómo afectaría eso a nosotros acá en Chile? Desde su perspectiva internacional, así bastante globalizada, ¿cómo creen que podría estar afectando eso a nuestro país? Bueno, yo creo que lo que pasa en Estados Unidos genera incertidumbre a nivel mundial, sobre todo nosotros nos afecta el tema de las inversiones, que normalmente las tenemos en Estados Unidos. Entonces, claro, todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza porque todas las empresas estaban en pánico y hemos visto números rojos durante varias semanas. Entonces, en ese sentido nos ha afectado. Después el tema de los aranceles aquí en Chile, como tiene tratados de libre comercio con todo el mundo, pues no, en ese sentido no les afecta tanto. No nos afectaría tanto Mm. entonces. Yéndonos hacia las acciones, que ustedes ya son más especialistas en lo que son ETFs y las inversión en acciones, vimos unas semanas bastante críticas, vimos unas caídas importantes de la bolsa, pero también vimos una recuperación inclusive en un solo día de casi un 9% en el Nasdaq, si mal no estoy. ¿Cómo se han sentido ustedes con la volatilidad que ha tenido el mercado en ese momento? Yo creo que para uno que ya llevan varios años, digamos, dentro del mercado, se lo toma con más calma. Mm. Pero siempre lo he pensado, o sea, siempre para la gente que viene recién entrando al mercado cuando la gente que se lo toma como con más pánico, digamos.
A uno que ya lleva más años se lo toma con mayor tranquilidad porque no es primera vez que uno ve una caída un poco estrepitosa y sobre todo cuando se dan recuperaciones tan rápidas, digamos. Pero estos son momentos como especialmente delicados para la gente que recién comienza, que empezó quizás el año pasado y ve que de la noche a la mañana sus inversiones cayeron un 15, un 20% y dice, oye, esto no era lo que me prometieron, algo está pasando, pero claro, entonces, en lugar de para nosotros, digamos que ya llevamos un tiempo, es como que calma, aprovecho de invertir más, sigo mi plan, sigo mi estrategia, yo tengo un objetivo determinado y sí, voy para adelante, digamos. Este pánico fue generalizado, evidentemente, si no, no se hubieran caído así los números. Ustedes en Camino Financiero han logrado impactar a muchísima gente. Algunos cálculos me dicen que son más de 70.000 personas o alumnos que han tomado sus clases o han escuchado el contenido que tienen. Pues mucho más que eso. Pero, ¿cómo les llegaban mensajes esos días? ¿Los alumnos les escribían? ¿Les decían algo? Sí, bueno, sobre todo mi madre me escribe todos los días diciéndome, pero Ana, ¿esto qué es? Y a ella siempre le tengo, es que además al final uno necesita escucharlo, yo creo, de otra persona, que a lo mejor ha tenido un poco más de experiencia. O sea, uno lo sabe, pero es que tener como su dinero en bolsa y vivir estos periodos es difícil. Entonces necesita que se lo repita varias veces y aún así a veces como cometen errores, como cometió mi madre, porque es que ella vendió. O sea, a pesar de yo decirle todas las No cosas. vendas, le decías a tu mamá, no. Claro, yo le diga, no vendas, no vendas. Y va y un día escuchó a no sé quién y vendió. Y yo no podía creerlo, no podía creerlo. Pero bueno, en general a la gente, como lo que nos comentan es que les generamos tranquilidad porque repetimos y repetimos lo mismo y al final es una llamada a la calma. Si es que esto al final es cuestión de haber esperado 3 semanas y ver que ya pasó, Trump dijo no sé qué y ahora ya se desdijo. Entonces era cuestión de tiempo. Claro, y además que hay que entender, digamos, que estas caídas del mercado, como sobre todo con uno que invierte a largo plazo, te van a tocar muchas veces a lo largo de tu carrera como inversor. Entonces, si que yo empiezo a invertir a los 30 y mi objetivo, por ejemplo, es la jubilación, que me voy a retirar, voy a dejar de invertir, entre comillas, a los 65 años, o al menos el grueso de mi inversión, me van a tocar por lo menos unas 10 crisis entre medio, mínimo. Entonces, en ese sentido, o sea, si tengo que poder aguantar una crisis, porque me van a tocar 9 más todavía más adelante. Entonces, por eso ahí es donde está la importancia, digamos, de uno, diversificar tus inversiones y dos, de utilizar instrumentos de inversión que vayan acorde al perfil de riesgo que uno tiene. Cosa de poder decir, mira, me siento cómodo con esta inversión, me siento cómodo con el porcentaje que haya caído, lo que fuese, porque necesito poder sostener esa inversión durante los próximos 30 años. Entonces, para poder hacer eso, tengo que estar tranquilo. Ahí donde se dice que hay que tener mucha guata, ¿no? Mucho estómago, hay que tener una valentía. ¿Cómo ven ustedes el mercado en ese momento? Bueno, muy volátil, como tú has dicho. Entonces, estamos viendo, uno tiene que seguir al final su estrategia a largo plazo y no dejarse llevar por las habladurías, los rumores, porque siempre van a haber, sea Trump, sea quien sea. Así es que al final esto siempre va a pasar, siempre va a haber una noticia mala y nunca sabemos cuándo va a pasar. Entonces hay que mantenerse firme con el plan que uno haya hecho. Y es importante. Al final la educación también es muy importante en este sentido, de que cuanto más sabe uno, más tranquilo, porque se reduce esta ansiedad de, vale, esto ha pasado antes, entonces es normal que ahora vuelva a pasar. Entonces yo sigo mi estrategia, mes a mes compro lo que me toca y ya está, y estoy tranquilo. Y el dólar. ¿Qué papel juega el dólar en todo eso? Porque muchos piensan que el dólar es el refugio, la estabilidad, de que al dólar nunca le va a pasar nada, pero también lo hemos visto subir y bajar Claro. de forma muy loca acá en Chile. ¿Qué opinan del dólar? Yo creo que en general hay que tener en cuenta que, digamos, siempre las economías como emergentes o economías, sobre todo aquí en Latinoamérica, digamos, tendemos a pensar de que el dólar solo sube y que es el refugio, digamos, como por excelencia y está muy lejos de ser eso. El dólar también está afecto a la inflación. O sea, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo en Estados Unidos con los aranceles, que empieza a subir el precio de las cosas, al final eso también le afecta directamente a la moneda. Entonces, obviamente, si es que pierde poder adquisitivo el dólar, ese ahorro ahí en esa moneda de refugio, entre comillas, no me sirve tanto como yo creía inicialmente. Entonces, hay que desmitificar de alguna manera de que efectivamente es un refugio como infalible, porque está muy lejos de eso, tiene volatilidad y también en el sentido está afecto a la inflación igual que cualquier otra moneda. Sí, y se han imprimido muchos billetes en el último tiempo después de la pandemia, algo que no pueden hacer con el oro, precisamente, Ujú. y al final eso genera inflación a largo plazo. Bien, mencionaste el oro y quiero detenerme acá un segundo entre estos dos, el oro y las criptomonedas, que sé que manejan muy bien estos dos temas, porque tanto el oro como las criptomonedas han venido subiendo.
Ujú. Inclusive el oro se estabilizó un poco, estaba bastante estable, pero tuvo un rally de crecimiento brutal y no ha querido bajar. Ahí está completamente estable. Y el Bitcoin en ese momento creo que está marcando también históricos. Háblenme de esos dos, por favor, comparado con el dólar. Sí, hoy día de hecho el Bitcoin tocó el máximo histórico de nuevo, llegó a los 111.000, que era una cifra que no veíamos hace ya bastante rato. Entonces, sí, en general, como digamos estos dos activos, como tanto el oro como el Bitcoin, porque igual creo que hay que separar el tema de las criptomonedas entre el Bitcoin y el resto, digamos. Ok, Porque son conceptos bastante distintos, cada uno tiene una forma económica, digamos, una construcción económica distinta. Entonces el Bitcoin no opera de la misma manera que operan otras criptomonedas. Entonces eso hay que como tenerlo en cuenta y dejarlo un poquito como aparte. Pero si estamos hablando como del Bitcoin y el oro, sí que hay como similitudes, como el tema del término de la escasez, la reserva de valor, etcétera, etcétera. Entonces sí que ahí podemos ver similitudes, cosa que es distinto en el caso del dólar. Porque el caso del dólar, como decía Ana recién, como ellos imprimen, tienen la posibilidad, igual que cualquier otro estado, digamos, de imprimir más y más moneda, entonces sufre una inflación mucho mayor. En el caso del Bitcoin o del oro también hay un porcentaje de extracción, por decirlo de alguna manera, determinado, que esa es la inflación finalmente de la moneda. Entonces es mucho menor, es mucho más controlado de lo que vemos como en una divisa habitual, digamos. Sí, yo recomiendo mucho el libro El patrón Bitcoin, que habla sobre toda la historia del dinero en general y el papel que ha jugado el oro a lo largo de la historia. Y bueno, al final, cuando, por ejemplo, los romanos querían financiar guerras, pues lo que se hacía era mezclar el oro o el danario, como se llame, la moneda con cobre y con otras cosas para tener más moneditas y tener como más dinero y financiar las guerras. Y eso ha pasado constantemente a lo largo de toda la historia. Después lo que pasaba es que la gente, las civilizaciones volvían al oro, porque era realmente lo que tenía el valor. Y ahora nos encontramos en un momento donde desde que Nixon, creo que en 1970, dijo no, ya, nos desvinculamos del oro. Entonces ya se va esta responsabilidad de tener este gran valor detrás de un Estado y el Estado puede imprimir dinero, imprimir billetes, porque realmente no es dinero, son billetes, es papel. Realmente, ¿qué confianza hay? Porque ahora es solo confianza. Ahora así. yo tengo que tener confianza en este estado de que esto vale algo, de que ese papel vale algo. Entonces, ahora ya se desvincula del oro y hay muchos riesgos asociados porque crece la deuda, crece la inflación y y por ese motivo nace todo el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Ana, lo que tú acabas de mencionar es algo muy profundo, Mm, muy interesante y realmente bastante desconocido para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decide zafarse del patrón oro para impulsar el crecimiento económico y todo lo demás, porque el oro de alguna forma limitaba que no podían emitir más billetes, y colocan al dólar como la referencia a nivel mundial, amarrado supuestamente a un valor con respecto al oro, que eso después se pierde, nace toda esta generación de personas que hoy estamos vivos y que crecimos desde niños recibiendo monedas y billetes y que íbamos a la tienda y lo cambiábamos por dulces y juguetes. Y entonces, de alguna manera, nosotros crecimos creyendo o pensando o viendo que podíamos cambiar los papelitos pintados por dulces y por juguetes. Y ahora como adultos los cambiamos por autos, por casas. Los seguimos cambiando, entonces seguimos creyendo en eso. Pero el concepto aquí profundo que quiero dar doble clic y que me ayuden con esto es qué es el dinero, qué es el papel moneda, qué es el dólar, qué es el peso chileno, qué es realmente eso. ¿Cómo opera? ¿Por qué yo puedo canjearlo por otras cosas? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el respaldo que tiene detrás de ello? Y quiero que me lo expliquen de la forma más sencilla posible porque esto es un concepto muy profundo y que poca gente comprende. Yo creo que antes sí que efectivamente como existía esa equivalencia de una libra, voy y la cambio por una libra de un oro, por ejemplo, de oro. Entonces sí que existía esa equivalencia. En el momento en el que se rompe esa equivalencia, el billete pasa a ser simplemente un voto de confianza hacia el sistema monetario como tal, digamos. De que yo confío de que este billete que tengo hoy día lo puedo ir a depositar al banco y a los 5 días lo puedo ir a sacar y efectivamente eso yo lo voy a poder cambiar por un bien o servicio. Entonces es simplemente un voto de confianza al sistema completo. Y eso es lo que de alguna manera está como en tela de juicio o en juego, digamos, sobre todo en estos últimos años, donde el sistema monetario de alguna forma está como medio inestable, entonces la gente empieza a buscar alternativas. Por eso también el tema del dólar como tal es como ya
ya no se está viendo como la única moneda o la más grande, lo más establecida. También se está empezando a mirar el yuan chino, por ejemplo, como de reojo, a ver si quizás empezamos a buscar una nueva moneda de reserva, porque ya no está dando abasto, digamos, el oro. O sea, perdón, el dólar. Además que los estados o algunos estados imprimen e imprimen e imprimen, entonces crean de la nada papeles que para la mayoría de la gente tienen valor, ¿verdad? Exactamente. Eso, bueno, también, por ejemplo, el caso extremo en Venezuela, por ejemplo, yo me compré un bolso hecho de billetes, de bolívares, y como que al final el bolso valía, bueno, el papel valía más que el bolso. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Y al final, por eso nosotros optamos más de que la gente debería poner su patrimonio en activos. Entonces, en empresas, por eso inversión en bolsa, oro podría ser un ejemplo, propiedades, criptomonedas también, siempre que uno conozca y cada activo tiene también su riesgo, su rentabilidad a largo plazo, entonces es importante tener también una cartera diversificada de todos estos activos, también a través de, nosotros nombramos mucho los ETFs, que son fondos donde uno tiene diferentes acciones y puede estar diversificado de forma muy simple, con muy poco dinero, y también como decimos que la gente debería de empezar con poco dinero y que pruebe. Y de ahí, pues, poder también construir un patrimonio también para el día de mañana, porque yo no sé mi jubilación, ¿quién me la va a dar? Y si va a ser como en bolívares, en euros, en pesos, no lo sé, y cuánto va a valer, y cuántas cosas me voy a poder comprar. Entonces, yo prefiero tener mi dinero en empresas que generan algo y el día de mañana ese dinero crece con ellas. Miren, yo tenía una pregunta cuando era niño. No sé si ustedes alguna vez se la hicieron o si ustedes se la llegaron a hacer alguna vez. Cuando yo era niño, yo pensaba, bueno, ¿por qué no imprimen más billetes y se lo dan a las personas que más necesitamos? Porque yo estaba dentro de ese grupo de los que más necesitaban los billetes. ¿Y por qué no imprimen más billetes si nos los dan y así todos salimos de pobres? Yo me hacía esa pregunta cuando era niño. ¿Ustedes se la llegaron a hacer alguna vez? Sí, sí, es que tiene sentido, como que en la lógica dice, bueno, lo que me faltan son billetes, Ajá. pero es fácil. O sea, Añade un cero ahí. tengo una impresora en la casa, me pongo a imprimir billetes y estamos todos felices. Ajá. El problema es que la economía no funciona así. Ajá. ¿Por qué no funciona así? Ojalá funcionara así. El problema es que no funciona así porque digamos que esto es de oferta y demanda. Entonces, si es que si hay más billetes dando vueltas, si todos empezamos a imprimir billetes, significaría que este vaso, que hoy día cuesta $1, por ejemplo, ahora, si es que todos tenemos muchos billetes, ahora este vaso ya no va a costar $1 porque no tiene sentido venderlo a $1. Entonces va a costar 2. Y después, si tenemos más billetes, va a costar 3 y va a costar 4 y 5. Entonces, y esto no solamente va a afectar a este vaso, sino que va a afectar a esta botella, a estos micrófonos, a todo. Entonces, eso va a hacer que simplemente el valor de las cosas se va a ir ajustando a la cantidad de plata que esté dando vuelta. Entonces, entre más plata dando vuelta, o más billetes hayan impresos, digamos, más caras van a ser las cosas. Entonces, al final nos quedamos igual. Así, y te cuento eso, Ana. Estaba el fin de semana jugando con mi hija Sara, tiene 20 años, y mi hijo Samuel, que tiene 7 años. Estábamos jugando Monopoly. Precisamente fue ahora el fin de semana, recién llegando yo del viaje. Y claro, Samuel empezó a ganar y a comprar todas las propiedades y a Sara y a mí no nos alcanzaba. Y Samuel con 7 años, imagínate cómo se sentía con todas las propiedades y el dinero. Entonces cayó en una de mis propiedades y cuando cae en mis propiedades yo le dije, tienes que pagarme, no sé, 16. Y él me dijo, no te preocupes, papá, te voy a pagar el triple. Me dijo él, y colocó y contó, porque él sabe contar y sabe sacar sus cuentas, y puso el triple del alquiler por haber caído en mi puesto. En ese momento yo miré a mi hija Sara y le dije, hija, ¿te das cuenta? Así es como funciona la inflación cuando hay exceso de dinero rotando y circulando, que fue prácticamente lo que nos ocurrió en Chile con los retiros masivos que hubo durante la pandemia, que la gente nos explicaba cómo era posible que un auto que valía 6 millones, 3 meses, 4 meses después, estaba costando 10. Y ese es el efecto de la inflación por impresión de billete, ¿verdad? Claro que entre si hay más dinero circulante, al final no es que ahora, porque si no los bienes se acabarían, digamos. O sea, si es que están la misma cantidad de vasos, pero ahora todos tenemos para comprar 50 vasos cada uno, los vasos se van a acabar. No tiene sentido. O sea, como que se va a ajustar naturalmente al precio de las cosas, digamos. Así es. Bueno, ustedes se han especializado muchísimo en ETFs y ahora en criptomonedas. Cuéntenme en qué proyecto están en ese instante. Bueno, ahora tenemos una comunidad privada en la plataforma de School, donde nos conectamos todas las semanas y hacemos análisis de ETFs, analizamos portafolios también, traemos a expertos. Entonces, ahora estamos en este proyecto y también en otro proyecto tecnológico, porque a Sebastián es algo que le apasiona muchísimo, crear cositas tecnológicas.
Entonces queremos hacer algo así como un buscador de ETFs, pero mejorado para que cualquier persona pueda crear su portafolio de inversión y ir aprendiendo, ojalá, porque nos hemos dado cuenta de que a la gente le cuesta aprender o no tiene ganas o no quiere, porque igual son temas que no nos salen tan naturales, ¿no? Entonces queremos hacer una herramienta que permita a la gente muy fácil armar su portafolio de inversión. Bueno, un momentito, aquí vamos a hablar a las personas que nos están viendo. Sí, es cierto que hace años atrás pensar en invertir en la bolsa, en acciones y todo esto era más tipo Hollywood, más de una película que de la vida real. Eso es cierto, pero las cosas han cambiado. Hoy ya no funciona así. Hoy es muy sencillo poder invertir. Estamos claros con eso, ¿verdad? Es muy, muy sencillo. ¿Desde cuánto se puede comenzar a invertir? ¿Desde cuánto dinero? Generalmente $5. Desde $5 en adelante usted ya puede comenzar a invertir. O sea, ya eso no es tan alejado de la realidad. Y lo segundo, también es cierto que en ese mundo se hablan algunos términos en siglas que uno no entiende. Entonces vamos a explicarle a las personas qué es un ETF, cómo se come eso, ¿verdad? ¿Por dónde? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es un ETF y por qué hablamos tanto de ETFs? Sí, bueno, un ETF yo hago el símil con una cajita que Una tiene cajita. muchas acciones dentro. Entonces tenemos Apple, tenemos Amazon, tenemos Tesla, tenemos Meta, Amazon, todas las cosas, empresas que usamos en el día a día, si tampoco son tan lejanas. Todas esas empresas pueden ser muchas y otras y de diferentes sectores, pero siempre nombramos esas porque son las más cotidianas y son las más grandes del mundo, que son las de la bolsa estadounidense. Entonces, en esta cajita, yo con 5.000 pesos, por ejemplo, puedo comprar una parte de esta cajita y ya contiene en proporción todas estas empresas. Entonces yo soy dueña con estos 5.000 pesos, que parece no mucho, pero ya soy dueña de todas estas acciones de una proporción, Sí. obviamente, y a través de unos costos muy bajos, porque no hay nadie, no hay un experto de traje y corbata eligiendo estas acciones por mí, sino que siguen el curso del mercado que se dice. Entonces, hay una lista de las acciones como más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, están en esta cajita y nadie está decidiendo si están o no están. Eso es la gran diferencia con los fondos mutuos, que a lo mejor la gente lo conoce, tiene más familiaridad. En los fondos mutuos hay una persona eligiendo estas acciones y ese experto realmente no sabe más a largo plazo que el mercado. Ajá. Entonces, hay muchos estudios al respecto. Entonces, esa comisión extra que le estás pagando a esta persona en un ETF no se la estás pagando y es una comisión que te ahorras y, por tanto, tienes mayor rentabilidad. Esa cajita que, como bien lo dices, tiene varias acciones de diferentes empresas, ya no solamente son de las principales de Estados Unidos, ¿verdad? Ya hay cajitas con De todo. acciones de todo, de lo que te puedas imaginar. ¿De qué podemos encontrar en el mundo de los ETFs? A ver, o sea, existen, digamos, los ETFs que se llaman como ETFs sectoriales, o sea, es decir, de que yo puedo invertir en todo un sector de la economía, llámese, por ejemplo, sector de la tecnología, salud, financiero, cualquier sector económico. Eso ya es como, hay una lista creada, entonces, bueno, esos son los índices bursátiles, que es como de repente esas barritas que uno veía como en el matinal, que va pasando por abajo y que dice, Ajá. IPSA más 3, S&P 500 menos 4. Eso básicamente es una lista con un criterio determinado. Entonces, por ejemplo, el S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Después hay otra lista que son las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. Y así sucesivamente. Entonces podemos invertir en esos índices sectoriales. También tenemos, por ejemplo, de distintas regiones, como puede ser mercado emergente, mercado desarrollado, Asia-Pacífico, etcétera, etcétera. También tenemos de materias primas, por ejemplo. Entonces ahí se puede invertir en oro, en cobre, en plata o en cualquier otro material. Exacto, te iba a preguntar, a mí me gustan dos cosas, me gustan los videojuegos y el oro. Ahí. Hay ETF para... Ahí se ven a los dos, sí. Hay un mundo para mí allí. Hay un mundo, sí. Ok, yo definitivamente quiero aprender más de los ETF. Quiero registrarme en el curso o en el grupo privado que ustedes tienen. ¿Qué tengo que hacer? En nuestro perfil de Instagram tienen ahí en el enlace que hay, es el acceso directo a nuestra comunidad privada, Campus Camino Financiero se llama, y ahí dentro también pueden encontrar los cursos de análisis de ETFs, cómo crear un portafolio de inversión. Entonces hemos hecho todos los cursos ideados para que cualquier persona, empezando desde cero, pueda acabar haciendo su propio portafolio de inversión y teniendo una estrategia de inversión a largo plazo. Si entro a los cursos, ¿en qué me debo enfocar para comenzar a invertir y cuánto tiempo crees tú que me tomaría
aprenderlos lo suficiente para tomar mi primera decisión? A ver, nosotros tenemos 4 cursos, entonces el primer paso son ordenar las finanzas personales. Eso es la base necesaria para cualquier persona, porque antes de ponerse a invertir, necesito al menos que mi billetera esté saneada, entonces necesito que tengo mi fondo de emergencia, tengo mis cuentas claras, tengo mi presupuesto armado, eso es lo primero que tengo que hacer. Una vez que ya empiezo eso, yo creo que más o menos en hacer mi primera inversión, realmente me puedo demorar realmente que media hora, porque es cada vez más sencillo, digamos, hacer eso, pero para efectivamente tener una inversión a largo plazo, crear mi portafolio de inversión, yo creo que en estudiar 1 semana, 2 semanas como mucho, ya debería tener más o menos las nociones suficientes para empezar a invertir, digamos, como de forma un poco más consciente. Más consciente. Y se nos está acabando el tiempo, ya nos queda un minutito, pero quiero saber 2 cosas. Primero, ¿una persona de cualquier edad puede invertir? Sí, 18 años en adelante. De cualquier edad, de cualquier edad puede invertir. Perfecto. Dependiendo del horizonte que tenga de inversión, ¿verdad? Ok. Y lo segundo, ya para ir terminando, necesitamos las redes sociales de ustedes para que todos los que nos están viendo puedan pues tener esa información, puedan seguirlos, así como yo los sigo, ¿verdad? Interactuar con sus historias y todo, y puedan continuar este proceso de aprendizaje. Sí, nos pueden seguir en Instagram en camino.financiero. En YouTube también hablamos muchísimo de ETFs, Camino Financiero, también pueden buscar. ¿Qué más tenemos? TikTok, De todo. de todo. A donde sea, en todas Busquen Camino Financiero. Encuentren el camino de Camino Financiero. Chicos, se nos acabó el tiempo. Me encanta tenerlos. Yo creo que vamos a tener que invitarlos nuevamente, pero porque hablemos solamente de criptomonedas en algún capítulo especial, si les parece. Sobre todo porque me quedó sonando eso de que el Bitcoin es cuento aparte. Esa yo no me la sabía, así que necesito que hablemos más al respecto. Pero antes de que se vayan, tenemos un espacio de 1 minutito para que le den su consejo de oro al público, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que ustedes pueden brindar? Ahí tienen la cámara, tienen 1 minuto, por favor. Pues que empiecen, que den el primer paso, es lo más importante. Al final, hoy en día hay muchas plataformas que te permiten empezar a invertir. Hay que estudiar un poco porque cualquiera puede comprar una acción, pero invertir es algo a largo plazo, algo que nos permita construir nuestro patrimonio, tener una jubilación a día de futuro. Pero lo importante es empezar con ese primer paso, con un poquito de dinero, 5.000 pesos, 10.000 pesos, los que sean, lo importante es dar el primer paso. Y yo creo que también es tomar la inversión como un acto de amor propio, entender de que esto es preocuparme por mi yo del futuro y es importante que, de la misma manera que nos preocupamos de comer bien, de, no sé, la gente que se hace skincare, de ir a hacer ejercicio, esto es lo mismo, es preocuparse de que yo en el futuro voy a tener un mejor pasar. Me encanta, me encanta. Ana Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en la Academia del Oro. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos en este capítulo especial con esos invitados de lujo que admiro y respeto muchísimo. Nos vemos en un próximo capítulo de Academia del Oro. Soy tu host, Juan Carlos Cano. Chao, chao. Gracias.